Seguimos esta noche marcando el punto de encuentro con la realidad aquí en Minuto Uno. Compartir con ustedes, como lo hacemos siempre, que son parte de esta gran familia de Minuto Uno y de C5N, la alegría de haber liderado, ya vamos para 2 años consecutivos, este espacio de 20 a 22, liderando la franja de noticias de los canales de televisión, muy cerca de los canales de aire, así que en octubre también lideramos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por permitirnos estar todas las noches, por ser parte de su familia. Y bueno, para nosotros un orgullo haber mostrado la realidad como nadie en estos 4 años de blindaje hermético por parte del periodismo argentino a esta gestión nefasta que se va. Y hablando de la gestión que se va, se van implosionados. El periodismo oficialista, haciéndole el último favor, trata de mostrar un Cambiemos Unidos, pero que está implosionado, cada uno por su lado, cada uno pasándose factura. Trataron esta semana Macri y Vidal de hacer nos juntamos, pero la relación está quebrada. Ni hablar con Marcos Peña, donde hacen cola dentro de Juntos por el Cambio para pasarle facturas después que se va. Pero mire lo que hoy publicó el propio diario Clarín de Pichetto, increpándolo en una reunión de ministros al candidato, al frustrado candidato a vicepresidente Pichetto. La puteada de Pichetto y el futuro de la fibra, otro tema. Miguel Ángel Pichetto se acercó al lote de ministros nacionales con un recorte de diario con la imagen de la campaña de la aerolínea low cost Flybondi. Allí mostró el logo elegido para el cierre de una enumeración de bondades sobre la importancia de las líneas bajo costo. Aviso en mano, Pichetto lo miró a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, y explotó. ¡Vos sos un pelotudo! Así le dijo adelante de los ministros. Los demás presentes se quedaron estupefactos. Es que el candidato a vicepresidente de Macri no podía creer que semejante logro de la gestión de Cambiemos tuviera en su pieza de difusión, en plena campaña electoral, la palabra todos en color celeste, pareciendo a primera mirada casi un calco del nombre del Frente de Todos, alianza peronista que consiguió la presidencia el último domingo 27 de octubre. Los muchachos se tiran con todos, lo tratan a Dietrich de pelotudo y además Dietrich, que es otro que está allí, muy en la mira de distintas denuncias ante la justicia, implosionando Cambiemos. Muy bien, en las últimas horas se han producido 2 hechos muy esperanzadores. La expectativa generada por la elección de Alberto Fernández, la derrota de Macri, que comienza a generar efectos positivos sobre la economía que viene. Empresarios importantes de la Argentina que han anunciado ya a Alberto Fernández inversiones concretas. Está el caso, lo comentábamos anoche, de Ted Karagosian, un empresario textil, uno de los más importantes de la Argentina, que cerró alguna empresa en San Martín y en La Rioja y que anunció en las últimas horas ante Alberto Fernández que la va a reabrir con 100 empleados. Esta, decía, la fábrica Cabrilex trabaja al 50% de su capacidad por las políticas de este gobierno, como toda la industria textil. A pesar de ello, Teddy Cara, un gran empresario del sector, decidió reabrir una planta que había cerrado en un gesto de confianza en la Argentina que viene. Y Alberto Fernández, junto con Cato Podis, estuvo reunido esta semana con él y con Sergio Massa. Escuchamos lo que decía Teddy Karagosian ayer en Mañana Silvestre en Radio 10 sobre esto y la inversión que viene. Pusimos el 10% de anticipo por las máquinas,
estas máquinas van a ir a parar a una fábrica en La Rioja que había sido desahuciada en marzo del año 2019, pensando, digamos, de que por ahí teníamos 4 años más de este gobierno, digamos, y viendo que no teníamos consumo y que no lográbamos hacer comprender que la Argentina se levanta trabajando y no con la especulación financiera en la industria más denostada por el gobierno que se va. Claro, total. Fue la importación, fue el dólar bajo, fue la tasa alta, fue la disminución de los salarios, fue los viajes a Miami, fue el poner un ministro que no conoce de industria a cargo de un ministerio, digamos. Este gobierno que viene ahora, para cada ministerio tiene montones de alternativas. Sí. El anterior parecía no tener ninguna, digamos. Para el industrial, el prestigio no es ni cuánto factura ni cuánto gana, sino cuánto empleo genera. Y para nosotros, esa es la mejor señal de que estamos haciendo bien. Y anoche el propio Alberto Fernández, a través de las redes sociales, Twitter, también comunicó: Rubén Cherniavsky, uno de los empresarios más importantes del país, vino a contarme que en febrero Newsan comenzará a fabricar lavarropas LG en su planta de Avellaneda. Además, planea ampliar su negocio de exportación de alimentos con inversiones superiores a 50 millones de dólares. Esto es lo que empieza a mover la expectativa positiva que también se verá sobre la economía, lo que empieza a despertar los anuncios del presidente electo Alberto Fernández. Y anoche, mientras estábamos haciendo el programa, y sobre esto que contábamos, leo un tuit de este empresario que nos acompaña esta noche, Jorge Horacio Martín, que contaba, me arrobaba a mí y lo arrobaba a Alberto Fernández, sobre su situación. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Bueno, Gustavo. ¿por qué no nos cuenta? ¿Qué le pasó? Y a toda la audiencia. Bueno, el tema es así, yo vengo de una familia muy humilde, siempre tuve muy claro que no quería ser empleado, que quería tener mi propia empresa, y así comencé a trabajar a los 11 años. Pasado el tiempo, bueno, logro tener mi pyme, una pequeña pyme, 11 empleados, 2.000 metros cuadrados, en la ciudad de San Miguel, y veníamos creciendo mucho más a partir de 2003 con la política de Néstor Kirchner. Veníamos creciendo permanentemente hasta que ganó Mauricio Macri. El día que gana Macri yo reúno a mis empleados y a mis hijos y les digo: muchachos, con que nos alcance para pagar los impuestos y comer, tenemos que darnos por satisfechos, no piensen que vamos a seguir creciendo como veníamos hasta el momento. Pero fue mucho peor. Fue mucho peor, pasamos la crisis de 2001, no pudimos superar esta. Viendo que se me caía, se me desbarrancaba todo, no podía, si pagaba salarios, no podía pagar impuestos, si pagaba impuestos no pagaba salarios, comencé a deshacerme de mi patrimonio. Yo nunca estuve en la timba financiera, jamás fui de comprar dólares para atesorar, simplemente compraba tierra, compraba lotes de terreno. Vendí 3 lotes de terreno, vendí una Toyota Hilux, vendí un Peugeot 408, vendí un cuatriciclo, pensando aguantar hasta 2019. Pero el 18 de octubre del 2014 tuve que bajar las persianas, fueron 10 días terribles de mudanza. 18 de octubre del 2018. 2018. Cuando ya no quedaba nada, sale el último camión con las máquinas, que incluso quiero contarlo como una anécdota, quien traslada las máquinas son fletes especiales para que no se descalibren. Y me decía este hombre: es la primera vez en la vida que tengo tanto laburo, vivo desguazando pymes, todos los días de domingo a domingo sacando máquinas. Bueno, me quedo solo, me siento, cuando veo ya todo vacío, ya no había diseñadores, no había computadoras, no había empleados en la parte de taller. Me agarró un bajón tremendo, una depresión, pero absoluta. Bueno, llegué a mi casa muy amargado y no podía dormir. Estuve como 4 o 5 días sin dormir hasta que una noche, bueno, agarré el revólver. Yo vivo en una casa quinta, lo tengo por... Si hay ruido, tiene un tiro al aire. Lo tenía. Y puse el revólver 2 días. Arriba de la cama, arriba de la mesita de luz, lo miraba, me lo puse en la boca y no tuve los cojones para dispararme. A la vez pensaba en mis hijos y en mis nietos. Pero dije, bueno, me sentí un fracasado, me sentí un delincuente que no podía
terminar de pagar los impuestos que debía y algunas deudas con bancos privados. Mi contadora, a quien agradezco, Natalia, contadora durante 20 años, me habló mucho, me decía, Jorge, no sos el único, sabés la cantidad de clientes que se me cayeron y que están en la misma situación que vos. Yo no podía creer que en 3 años me robaran 25 años de sacrificio. Así que, bueno, hasta que uno de mis hijos se da cuenta, ven lo mal que estaba y habló conmigo y le dije que la idea mía que tenía en la cabeza, que rondaba todas las noches, era matarme y terminar con toda esta historia. Bueno, mi hijo me obligó, un día 4 de la mañana se me aparece y me llevó hasta el arroyo Pinazo y me hizo tirar el arma en el arroyo y me pusieron un psiquiatra. Ahí fui medicado, bueno, en base a la terapia y al tratamiento médico empecé a ver la realidad de otra manera, porque el problema mío era que yo vengo de una familia humilde, de un padre que siempre me decía la palabra es más importante El laburo, que cualquier firma. el trabajo, claro. Y yo me sentí un delincuente. Si ustedes miran mi buró crediticio, cualquiera lo puede ver hoy por internet, intachable, nunca un cheque rechazado en 25 años, nunca dejar de pagar una tarjeta de crédito. Siempre los créditos que tomé los pagué y los podía pagar hasta 2015. Hasta 2015. Cuando yo vi que ya me empezaba a endeudar de acá, endeudar de allá, si pagaba salario no pagaba impuestos, no pagaba salario, fue tremendo, fue un golpe pero muy, muy, muy duro. Ya a esta edad, voy a cumplir 55 años, yo decía, bueno, ya mis hijos están grandes, manejan la empresa, yo hacía 5 o 6 años que ya la parte de taller pasaba a supervisar porque me dedicaba a visitar a los clientes, a hacer la administración, hacer proyectos. Y bueno, lamentablemente tuve que cerrar, por suerte en uno de los pocos lotes que me quedó me había construido un pequeño galpón de 300 metros, que es el que tengo hoy. Y pude ahí dejar algunas máquinas, otras las tengo en un local prestado. Y lo sorprendente de todo esto, que por lo que mandaba el tuit ayer, es que yo sabía que iba a volver un gobierno nacional y popular y que la Argentina va a volver a crecer, que nos caímos muchas veces, que volvimos a salir adelante y tenemos esa facilidad, que nos caemos y así como nos caemos rebotamos y salimos. Entonces yo le decía a mi hijo, aguantemos, aguantemos, aguantemos. Y me sorprendió, porque yo le decía a mis chicos, en 6 meses vamos a empezar a ver el cambio. Esto sí, el sí se puede. El sí se puede se lo robaron al frente de todos. Y bueno, me sorprendió que el domingo ganó Alberto, martes y miércoles empiezo a recibir pedido de presupuesto de empresas multinacionales, que no puedo mencionar por un contrato de confidencialidad, que no hicieron nada durante los últimos 3 años. Nosotros a esta época estábamos tapados de trabajo haciendo exhibidores, porque lo nuestro es comunicación estratégica, comunicar el producto para generar la venta impulsiva. En esta época estamos trabajando para la costa, para empresas de primer nivel, en lo que es protectores solares y todo lo demás. Bueno, estas empresas que hace 3 años no hacían nada, me empezaron a pedir presupuesto de nuevo. Y del domingo a hoy cerré 2 presupuestos hasta ayer. Hoy cerré un presupuesto más con otra empresa multinacional. Por lo que a partir de ayer abrimos la persiana, a partir de ayer tomé 3 empleados de los 11, que mi objetivo es llegar a reincorporar los 11 empleados, porque somos una familia, siempre le decía, muchachos, acá estamos más horas juntos nosotros que con la propia familia. Sí. Y nos conocimos los defectos, las virtudes, y bueno, hasta dónde da cada uno. Y bueno, y yo les enseñé a laburar en equipo, era una lástima perder esa gente, así que bueno, hoy por suerte reincorporé 3, uno de ellos del 18 de octubre del año pasado que estaba sin trabajo, más que haciendo alguna changuita, que lavando un piso en un supermercado chino, no había conseguido, así que bueno, lo tenemos a Pablito de nuevo con nosotros, y bueno, la idea es seguir generando esto. Cambió la expectativa, le cambió la vida a usted también. A todos. Yo creo que la ciudadanía en general está muy optimista, muy optimista. La idea mía es, bueno, reincorporar a los 11, poder alquilar un galpón, que hoy por suerte por un lado, por desgracia por el otro, hay galpones por todos lados. Cuando yo en el 2010 crecí de 1000 metros a 2000 metros, no podía conseguir un galpón porque estaba todo alquilado, estaban todas las empresas trabajando. Y en 2010 conseguí uno en San Miguel, que me lo cobraron un 50% más por la ley de la oferta y la demanda. Y bueno, y ahora la idea es poder conseguir un galpón grande, poder seguir incorporando a la gente, poner más máquinas en marcha, y creo que vamos a poner a Argentina de pie, porque Alberto ha sido muy claro en esto, le tengo una confianza absoluta, la movida que ha hecho la expresidenta y hoy actual vicepresidenta electa, Cristina Fernández, creo que desbarajó a todo el mundo, los dejó poniendo un candidato como Alberto, como decía hace un rato el compañero Aníbal Fernández. Alberto no lo va a manejar nadie. Todos los que sueñan que va a ser el título de Cristina, que se olviden,
porque Alberto tiene su carácter, es preparado. Yo lo conocí, estudié en la Escuela de Gobierno en un momento del Frente Renovador y lo tuve de profesor y bueno, qué bueno. sé lo que es Fernández. Bueno, pero esto es lo importante, porque muchas veces me parece, ¿no? Tenemos bueno, está Jorge Tayana, que es impactante esta historia, Jorge, Impresionante, ¿no? impresionante. Y las expectativas que se crean, ¿no? También. Y el daño, ¿no? El daño. Porque uno dice, cerró una empresa, bueno, se dejan fabricar cosas, sabe que hay gente en la calle, sabe que hay empresarios que se frustran, pero el daño y la pérdida del capital humano, porque lo que dice él es central, recuperar los 11, ¿por qué? Porque esos 11 ya habían aprendido a trabajar, trabajaban en equipo, y esos son los recursos humanos. Y todo el mundo dice que este es el siglo de los recursos humanos y de la capacitación. Entonces, perder eso no solo es un número o una producción, es perder una de las cosas más importantes, que es el tejido, la trama, la densidad de la producción industrial, que es lo que hablaba, ¿se acuerdan que siempre Ferrer hablaba de eso? Exactamente. Algo, ¿no? Y estaba Julián Sicari, que es economista. Digo, las expectativas en base a esto también ayuda a la economía. Cuando se despiertan expectativas y se empieza a generar, veíamos los empresarios que ya le están dando y prometiendo inversiones concretas, ¿no? Sí, eso sin duda es un componente central. Lo que sí, yo pienso que a nivel macroeconómico vienen desafíos, ¿no? Me parece que lo central ahí sobre todo, la apuesta más importante de Alberto Fernández va a seguir un poco la continuidad de Cristina, un poco la continuidad de Macri, y lo que se viene que tiene que ver con Vaca Muerta, porque ahí supuestamente van a hacer la apuesta para conseguir los dólares, para estabilizar la economía y conseguir el repago de deuda. Entonces, ahí se van a despertar muchas inversiones. Yo creo que el programa económico de Alberto Fernández esencialmente va a ser muy fuertemente mercado internista, entonces eso va a dar la oportunidad a recomponer el tejido social, el tejido productivo, como se hablaba, los ingresos. No creo que vayan a políticas de shock distributivas, pero sí progresivamente una recuperación salarial que permita recuperar el consumo, la demanda, reactivar la economía. Bueno, ahora en esta transición ya se empezaron a bajar las tasas de interés, entonces, a mover el equilibrio de precios relativos de la economía para que no se favorezca la timba financiera, la especulación o la fuga, sino precisamente la producción, que las pymes se reabran. Lo que pasa es que es mucho más difícil, es como... no es lo mismo subir una piedra por una montaña que soltarla, Obvio, ¿no? Es mucho más fácil. Ahora seguimos. Gustavo Val, dirigente de la Unión Cívica Radical, crítico de esto. Digo, bueno, además de la historia que impactan, digo, esto es lo que se ha vivido estos 4 años también de macrismo, ¿no? En la Argentina, cómo se ha destruido mucho, ¿no? Exactamente. Yo creo, esto es lo que le responde a la página Excel, ¿no? Los que gobiernan con Excel y aparece la cara de él con la historia de toda una vida. Y eso genera esperanza. Digo, si él se puede levantar, los demás también se pueden levantar, ¿no? Pero siempre dentro de un contexto, porque si tenés el pie encima es muy difícil. Pero creo que esa quizás es el principal reto que va a tener Fernández en adelante, que es ya no 100 días de gobierno, ¿no? Antes se le daba esa especie de 100 días de gobierno para ver, le perdonamos, no miramos, le damos ese tiempo de salida. Yo creo que hoy está en tiempo de descuento, porque el gobierno de Macri se despide, este gobierno, con más desastres todavía, con más tierra arrasada todavía, pero sobre todo me quedo con una manera de nombrarlo a Macri que tuvo Fernández. En ese momento de telón, cuando fue detrás de cámara en la discusión, en el debate, cuando le dijo inmoral. Nosotros estuvimos sometidos durante 4 años a un gobierno inmoral, y donde los inmorales, como dice Tango, no se han igualado. Y en eso la Unión Cívica Radical tiene mucho que ver. La Unión Cívica Radical es cómplice, lo hemos hablado muchas veces. Este gobierno no pudo haber llegado a donde llegó si no hubiera tenido la complicidad. Y en este caso la complicidad de la Unión Cívica Radical, desde Gualeguaychú, desde el 2015 en adelante, sin ninguna duda son responsables. Ahora vamos a hablar de lo que se viene también en el radicalismo. Lo quiero sumar para que haga acá en vivo a Roberto Marafiotti. Él es semiólogo, pero ha escrito mucho en este tiempo, nos ha acompañado, nos ha ayudado a entender un poco lo que se ha vivido en estos 4 años, ¿no? Pero digo, acá, Roberto, en vivo hemos tenido también un poco lo que miles y miles de argentinos han sufrido en estos 4 años en forma directa, ¿no? De la política económica del macrismo, ¿no? Bueno, buenas noches, Gustavo. La historia de Jorge es conmovedora, no es la única.
Pero creo que, bueno, tiene que ver con la historia de miles de argentinos que han quedado por fuera del aparato productivo y que, bueno, ahora tienen una esperanza muy fuerte en lo que se va a abrir a partir del 10 de diciembre. El 10 de diciembre yo creo que para todos nosotros va a ser un momento, digamos, un parteaguas, en el sentido que la historia argentina va a tomar otro rumbo, pero de todas maneras a mí me gustaría también plantear algunas observaciones respecto a, bueno, ¿qué va a ser el macrismo? ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, independientemente, digamos, a mí me parece, yo celebré fervorosamente el triunfo de Alberto y de Cristina, digamos, estuve toda la noche festejando, digamos, esto es algo que nosotros no podemos negar y demás, pero, digamos, hubo un porcentaje muy alto de argentinos que votaron por estas políticas, digamos, que lo excluyeron a Jorge, no solamente a él, sino a muchos como él. Y entonces a mí me lleva a reflexionar y a pensar qué es lo que han pensado, o cómo eligieron y por qué eligieron el voto que eligieron. Hay una historia, por supuesto, que puede justificar esto, y entonces uno puede decir, bueno, si uno ve las elecciones, digamos, desde la recuperación democrática hasta acá, el porcentaje, digamos, de electores que opta por opciones, digamos, que no son precisamente nacional populares, son bastante importantes, son bastante altas. Ahora, en esta elección la situación era diferente, porque había una situación en donde estaba absolutamente claro que este colapso que viven las pymes, y no solamente son las pymes, que han vivido todos los sectores de la población, digamos, tienen que haber sido afectados y, sin embargo, digamos, no han respondido con el voto de una manera muy contundente. Entonces, esto me lleva a mí a pensar, o me llevó a pensar, otro fenómeno que tiene que ver con el hiperindividualismo y con el planteo, digamos, de que ha hecho el macrismo, que yo lo escuchaba a Jorge hablar de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, y digo, en traducción del clave macrista, esto es el emprendedorismo. Claro, el emprendedorismo es una mentira grande como una casa. Es lo mismo que la meritocracia. Digamos, han construido un relato que es un relato falaz y mentiroso desde el inicio hasta el final, pero que tiene que ver fundamentalmente con esto, con plantear, bueno, que todo el mundo se tiene que arreglar individualmente en una situación de hiperindividualismo. Bueno, lo decía el gobierno, cuando las pymes quebraban, le decía, reconviértanse libremente, como que si era fácil reconvertirse. El Estado desapareció. Claro, totalmente. El Estado Háganse desapareció. cargo ustedes. Cada uno se tiene que hacer cargo y uno tiene que ser exitoso individualmente. Pero resulta que individualmente no somos exitosos, digamos. Tenemos que un tramado social en el cual nosotros formamos parte, y por otro lado, en donde el Estado también tiene una responsabilidad. Y sin embargo nos han hecho creer que el Estado se tenía que retirar. Y en realidad no se retiraba. Se retiraba para favorecer a sus amigos. Porque esto que hablamos de la meritocracia está absolutamente vinculado con una cuestión que es selectiva, que es el hecho de que a los empresarios amigos se los favoreció desde la llegada al poder. Y, digamos, se planteó el tema de la apertura del mercado, pero no es la apertura del mercado, es la verdad, es favorecer a determinadas empresas amigas. Capitalismo de country, como dice un conocido mío, solamente para los amigos del country, no para todos. Absolutamente. Así que bueno. Bueno, Jorge, le agradezco que haya estado con nosotros, que nos haya dado este ejemplo realmente, que es un ejemplo para muchos argentinos que hoy están quebrados mal, pero que hay que despertar expectativas positivas hacia el futuro. La verdad que es un ejemplo muy lindo y gracias. Esa es la idea, por eso el mensaje era decirle a la gente que sea optimista, que nos vamos a levantar, agradecer a nuestro intendente José Cepaz, Mario Isi, al jefe de gabinete Gastón Yáñez, porque cuando yo estaba tan mal, canalicé toda la mala energía poniendo un merendero
comunitario Corazones Unidos se llama. Qué bueno. Y comenzamos con 35 niños, hoy tenemos 180. Y la idea nuestra, como especialista en desarrollo humano que soy, es que cuando se termine toda esta historia podamos reconvertir esos comedores en centros culturales. Muy bien, muy Así bueno. que un abrazo a Noelia, que es la que maneja el comedor, sin ella nada sería posible. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Gracias, vamos a seguir en comunicación. Un gusto, Jorge Dayana. Gracias, vamos a seguir en comunicación. Bueno, está Jorge Tayana y nos vamos a ocupar de un tema preocupante por estas horas. Primero, el llamado de Trump hoy a Alberto Fernández, un Trump que se mostró como muy afectuoso, amigo, contemporizador y que le abrió todas las puertas aparentemente a Alberto para el futuro gobierno, ¿no? Sí, eso, bueno, Trump es un hombre de manifestaciones Ampuloso. fuertes, grandes. Pero además me parece que hay dos cosas que son obvias. Uno es que el que había sido su amigo y compañero de juerga resultó un desastre gobernando. Claro. Y eso Trump ya lo había visto hace meses. Ya se acuerda que cuando las pasó no dijo nada, él Exacto. se mantuvo en silencio. O sea, el hombre tendrá muchas virtudes y defectos, quizás más defectos, pero lo cierto es que no es tonto y se dio cuenta, y le habrán informado, de que ese señor que había sido su amigo estaba llevando a la Argentina a un desastre fenomenal. Segundo, entre estas últimas semanas han pasado cosas muy importantes. Lo más importante es lo que sigue pasando al otro lado de la cordillera, que hemos visto, que es la puesta en jaque de un modelo que se mostró como ejemplo y que hoy está mostrando, no sé si sus pies de barro, pero sus enormes debilidades estructurales. Y esto se da en un marco especial, que es el marco de los 30 años de la caída del muro. Y entonces pareciera que hay el fin de una etapa o un cierto balance de esa etapa. Porque esto que estamos viendo en Santiago, no lo vemos en Santiago solamente, lo hemos visto en el Cairo la semana pasada, en Bagdad hace 2 semanas con 200 muertos, en el Líbano. ¿Saben por qué lo del Líbano? Por un aumento de WhatsApp. Claro, varios impuestos para el déficit, pero sobre todo le quisieron cobrar a los jóvenes un impuesto al llamado de WhatsApp. Y ahí se acabó. Ahí salieron todos los chicos a la calle y se acabó. Entonces, y esto no debe ser para Estados Unidos, ¿no? Tiene que desconocer esto que está pasando en América Latina, en Ecuador, en Chile, como está marcando usted. Bueno, no debe desconocer, en ¿no? el mismo Estados Unidos hay una situación de malestar de los jóvenes con la idea de que le han hecho una promesa incumplida. Les prometieron que si se capacitaban las cosas iban a andar bien, iban a tener posibilidades, y lo cierto es que hay un gran malestar porque aquello que parecía alcanzable hoy no es alcanzable. Ahora, hoy Jorge, la vida para el humilde, para el trabajador y para el que está desempleado o precarizado es dificilísima, es de hambre, y para la clase media es cada vez más ajustada, más esforzada, con más sacrificio y menos resultados. Ahora, y en el caso de Chile o de Estados Unidos, con más deuda universitaria. Claro. Warren, la candidata fuerte demócrata en Estados Unidos, ¿qué está diciendo? Lo mismo que Sanders. Vamos a terminar con la deuda universitaria, porque salen de la universidad y ahora resulta que son 200 o 300 mil dólares. Es tremendo, no es Ahora, Jorge, la contracara de esto de Trump de hoy, que fue muy efusivo, es Bolsonaro. Es preocupante lo de Bolsonaro. ¿No lo analiza en este contexto regional que le está metiendo una tensión fuerte con las reacciones que está teniendo con el presidente electo y con Argentina? Bueno, Bolsonaro es un hombre que no vamos a calificarlo, pero que está haciendo conductas que por sí mismos se explican. Además de la reacción con Alberto Fernández, pues uno puede decir, bueno, tiene problemas con Argentina, con Alberto Fernández. Veamos la reacción que tuvo con o Diario o Globo desde Arabia Saudita, donde vimos un señor desaforado, fuera de sí, desaforado, amenazando. Yo no sé si hubo alguna, estuve un poco distraído, no sé si ha habido alguna declaración de la CIP y preocupándose por la situación de libertad de expresión ante las amenazas a la prensa. Creo que debería haber habido, pero yo no la he visto. Si hubiera sido de otro presidente lo hubiera habido enseguida, ¿no? Una cosa, o sea, hay un problema con eso. Ahora, en realidad... Ahora, ¿no es un problema para la región Bolsonaro? Sí, es un hombre que no está teniendo una conducta política
de acuerdo a lo que se entiende que es un proceso de democracia con diferencias, con cosas. Obviamente no está haciendo eso. Y ha quedado descolocado hoy en la región, Claro. como ha quedado descolocado en su país también, a raíz del llamado de Trump, porque eso... Total. ¿Qué muestra? Muestra que Trump, que es un hombre pragmático, ve que hay un presidente nuevo con un marco de alianza y dice, bueno, vamos a tratar de dar una mano, ofrece buena voluntad con el fondo. Ellos tienen el pequeño secreto del fondo, porque no solo tienen el vicepresidente, el director adjunto del fondo, que es Lipton, sino que las grandes decisiones en el fondo se toman con el 85% de las acciones, de los votos, digamos, de los accionistas. Y Estados Unidos tiene el 86,5%. O sea que no hay ninguna decisión verdaderamente relevante que se pueda tomar si no te la aprueba Estados Unidos. Lo que está expresando es buena disposición y que se dan cuenta que hay que salir de este atolladero. Total. Y en vez de tirar más nafta a lo que es un evidente incendio en la región, hay que ayudar a que se salga bien. El triunfo político de la Argentina es un mensaje grande. Yo entiendo el voto opositor, que muchos se preocupan porque es numeroso, pero yo creo que lo extraordinario es el gran triunfo electoral que hemos tenido. Y en primera vuelta, ¿no? Y en primera vuelta. Sacado, después de haber sido desalojados del gobierno, vituperados y perseguidos y estigmatizados y encerrados, acallados. Este canal es prueba de eso, intentar acallarlo. Durante 4 años se ha logrado un triunfo electoral extraordinario, de prácticamente 50% de los votos. Hay que esperar, ellos pararon el recuento en el 97 y pico porque saben que van a bajar de 40 Claro. y no quieren mostrar el 3. Ellos lo que no quieren, la estrategia de Marquitos Peña es que el 3 no encabece, pero lo va a encabezar. Exacto, Así sí, que sí, está. sí. Acabo de estar leyendo la presentación que han hecho los apoderados del Partido Justicialista y del Frente de Todo por el voto en el exterior, que ha sido un escándalo. O sea, este gobierno ha transformado, y Forí es un hombre importante en eso, la Cancillería en una especie de comité de segunda, apretando gente y Tremendo. tratando de manejarse Sí, sí, casi lo comentamos antes. fraudulentamente. Bueno, ya Hay la mucha justicia- denuncia. Claro, hay la mucha justicia está denuncia. interviniendo, ¿no? La ¿Y por justicia qué? está Porque interviniendo. pensaban que era parte de los votos Claro. esquiadores que estaban paseando por Europa. Son 46.000 personas las que han votado. Pero digamos, no han dejado macana por hacer. Y en algunas áreas, y en las relaciones internacionales es más serio, pareciera que el gobierno no quiere darse cuenta que perdió y entrar en la transición. Por ejemplo, y eso es más serio de Bolsonaro, que diga lo que diga, pero lo más grave es que quiere reducir a la mitad los aranceles del Mercosur en una cumbre del Mercosur que van a tener el 5 de diciembre, es decir, 4 o 5 días antes de que se produzca el cambio de gobierno. Ahora, y ahí están presionando con Macri eso. debería ir con el presidente electo, con Alberto Fernández. Macri lo debería llevar a esa cumbre de Mercosur, que adelanta a Bolsonaro para no encontrarse para no hacerla con Alberto Fernández. Es una vergüenza realmente lo que hace. Sí, yo creo que en esa cumbre tendría que invitar el presidente Dueño Casa, que no lo va a hacer. No, pero bueno, sería un buen gesto del presidente Macri en la transición llevarlo también a Alberto Fernández. El mejor gesto es que no apruebe las medidas que no tienen el apoyo del próximo gobierno. Claro. Eso es lo primero que tendría que decir, mire, son medidas muy importantes, hay que analizarlas, Total. dejemos al próximo gobierno que considere la calidad o la validez sí, de totalmente. de las mismas. Carlos, ¿y cuál cree que va a ser el papel del radicalismo? Muy bien lo decía usted, fue cómplice esta debacle de la Argentina. ¿Cuál va a ser el papel del radicalismo ahora, después de este fracaso tremendo que han tenido? Yo te hablaría de dos cosas. Primero, el papel de los radicales, y no del radicalismo del sello, ¿no? Del radicalismo orgánico. El papel del radicalismo orgánico sigue siendo el de la complicidad. Ya lo hemos escuchado a la actual conducción de la Unión Cívica Radical diciendo que va a permanecer en Cambiemos, que va a institucionalizar Cambiemos. Vamos, que le va a cambiar un poco la pintura al felpudo que es hoy la Unión Cívica Radical de Cambiemos. Eso es lo que van a seguir siendo. Los radicales creo que tenemos y entramos en un momento muy importante de nuestra historia, que es mirarnos y decir cómo pudimos ser cómplices de esto.
siendo que muchos radicales ya desde antes del 2015 veníamos planteando la necesidad de recuperar el partido y acercarlo a la causa ¿Y nacional. por qué fueron cómplices? Yo creo que fueron ¿Por cómplices. puestitos, por mantener algunos privilegios? Yo te diré que es una mezcla de todo, pero sobre todo por mediocridad, ¿no? Por mediocridad. Hace tiempo la Unión Cívica Radical no tiene dirigentes, no hay una renovación de la dirigencia radical acorde a los tiempos. Hace poco yo escuchaba al candidato y al presidente electo Fernández diciendo que este no es un gobierno de nosotros, sino un gobierno de todos. Y por el otro lado escuchabas a Macri diciendo ellos, ellos y ellos. Esta división de la Argentina significó una y otra vez la división de las mayorías populares. Sí, claro. Entonces la licuación de los partidos políticos también ingresó a la Unión Cívica Radical y obviamente al peronismo. Digamos, tenemos que recordar la década menemista y tenemos que recordar también que dentro del gobierno de Macri hay muchos peronistas. Digo, a partir de ahí, yo digo que tenemos que hacer un mea culpa, decir qué es lo que ha sucedido, por qué se ha permitido que las fuerzas populares se separaran de un camino en común. Total. Tenemos muchas más coincidencias programáticas con el PJ a partir de nuestras diferencias Obvio. y respetando nuestra identidad que con el macrismo. Digo. Es lo que marcaba siempre Raúl Alfonsín. Por ejemplo, digo, y Ah, Arturo claro. Ilia, y si querés podemos nombrar muchos Sí, otros sí, presidentes. Lo que a mí me espanta es este gorilismo que ha salido de la Unión Cívica Radical. A mí no me preocupa el 30 y pico, no el 40. No me preocupa el 30 y pico. Me preocupa en la sociedad ese gorilismo, Bueno, ese pero anti. ahí está el la anti. respuesta para Roberto que planteaba por qué tanto. Ahí hay mucho de gorilismo tardío, mucho de odio que este gobierno ha acentuado. ¿Cuándo? Lo decía Desde- Aníbal antes, no se preocupen tanto. Perón en el regreso sacó el 60 y pico, Cristina el 54, pero siempre hubo un 38, un 40 o más en contra, ¿no? Sí, pero era distinto. Vos mirá qué cosa. Por eso digo, Ahora hay es el más papel? odio. ¿Cuál es el papel de la Unión Cívica Radical? Creo que la sociedad argentina le ha dado mucho a la Unión Cívica Radical, como partido político Sí. en cuanto a darle representatividad, capacidad de liderazgo, en muchos momentos históricos y esta democracia que la empezamos en el 83 de la mano de Raúl Alfonsín. Obviamente que sí, pero el radicalismo le debe mucho más a la sociedad. ¿Qué es lo que le debe hoy el radicalismo? Conformar una fuerza política que sea oposición democrática al peronismo. Esto es fundamental, porque la oposición que va a tener el peronismo Volver a tener la es una esencia de oposición partido de poder. antidemocrática. El radicalismo siempre fue capaz de gobernar desde el llano o desde el gobierno. Esta es la realidad, pero siempre dentro del sistema democrático. Acá no nos olvidemos, Fernández gana una elección, pero no derrotó a los poderes económicos que auparon y permitieron con complicidad resolver estos 4 años en el desastre de los argentinos. Miremos hacia adelante. Hoy es necesario una Unión Cívica Radical para supervivencia de la democracia, pero una Unión Cívica Radical en el campo nacional y popular para poder marcarle a los errores que seguramente vendrán del gobierno y a ese déficit republicano que siempre ha tenido, no democrático, sí republicano, que siempre ha tenido el PJ. Pero tener hoy una oposición democrática es lo fundamental. Y Macri y el macrismo, eso sí, tienen más que un déficit democrático, no son democráticos. Bueno, sí, se quedó Jorge a No, escuchar. quería decir algo con respecto a lo que planteaba Gustavo. Yo soy afiliado radical desde el año 82. Amo a Néstor y a Cristina. Porque son más las coincidencias que las cosas que nos separan. Y hablando con el ex vicepresidente del radicalismo paceño de mi ciudad, yo le dije, ¿por qué no respetan la memoria del doctor Alfonsín? Porque se llenan la boca. Le digo, recuerden cuando Alfonsín dijo, si la sociedad comienza a derechizarse, preparémonos para perder muchas elecciones, pero nunca socio de la derecha. Mi límite es Macri. Y me responde el vicepresidente del radicalismo, que se unifica con la parte de la interna para arreglar y no hacer interna, y negocian 2 puestitos de concejales en José Cepaz, y me dice, le digo, ¿por qué no te presentás con la lista 3 si tenés dignidad? Porque con la lista 3 sacamos el 3%. Ese es el radicalismo que tenemos en la mayoría de los distritos. Es lamentable. Así es. Totalmente de acuerdo con vos. Es de la vergüenza y de la falta de respeto a la historia del partido. Total. Una sola cosita. Sí, tengo Me que ir a la gustaría pausa. para eso, en definitiva, y para rescatar a muchos radicales desde el 83 en adelante hasta hoy, que se sienten vergüenza de ser afiliados, no vergüenza de ser radical, vamos a padrones limpios, vamos a una importante y necesaria renovación, porque la democracia lo necesita, el sistema de partidos políticos necesita una OSR democrática. Hago una pausa, volvemos con la economía, que es central por estos días, con Roberto Marafiotti, y enseguida, tras la pausa, está por viajar Alberto Fernández a México. Estamos en móvil, tenemos el móvil allí en Ezeiza, en cualquier momento llega, ya volvemos.